Retomamos la sesión y tiene la palabra la administradora provisional única de la Corporación Radio Televisión Española, doña Rosa María Mateo. Muchas gracias, presidente. Me van a permitir que primero hable de un poco la idea que tengo yo de lo que es dirigir una entidad tan importante, una corporación como es Radio Televisión Española. Ante todo, quiero darles las gracias a los grupos parlamentarios que aprobaron mi designación por 180 votos como administradora provisional única de la corporación, a la espera de la resolución del concurso público del que saldrá el nuevo Consejo de Administración y de ahí el nuevo presidente. Me van a perdonar que me ponga las gafas porque me doy cuenta de que no estoy viendo nada. Mucho mejor ahora. Bien, acepté la solicitud de hacerme cargo de la dirección de la Corporación de Radio Televisión Española, superando comprensibles objeciones vitales con la responsabilidad de quien es consciente de la trascendencia y provisionalidad de un reto tan complejo. La confianza del Parlamento en mi persona me apremia a gestionar la corporación con una inteligencia y una prudencia que esté a la altura de la tarea encomendada. Señorías, tengo que decirles que creo profundamente en la libertad y quiero decirles que mi libertad les beneficia. A la democracia, a los ciudadanos y a ustedes les daña una televisión manipulada que esté al servicio del poder o del gobierno de turno, además de estar en contra de la Constitución y de la ley. Ni esta administradora ni los trabajadores de la corporación quieren ese modelo contra el que vienen luchando. Para mí, la palabra purga, que se ha utilizado tanto durante estos meses, significa gulag, significa estalinismo, nazismo, fascismo, franquismo, pinochetismo, campos de concentración, abuso de poder y, en definitiva, dictadura. Gracias, señorías. Abuso de poder. ¿Esto es habitual, señoría? Ah, vale. Muchas gracias, señorías. Ruego un poco de silencio, por favor. Queremos oír a la compareciente. En lugar de purga, yo puedo hablarles de ceses y de cambios. Unos cambios que he hecho siguiendo únicamente criterios profesionales. Porque, señorías, no puedo tolerar, ni tolero, que se le ponga una cruz a alguien por su raza, ideología o creencia religiosa. Pero tampoco puedo tolerar ni tolero que alguien quiera imponer a los ciudadanos sus creencias por la fuerza o por la violencia. Ejerceré las funciones de administradora de la radio y televisión pública con respeto a la pluralidad y a la independencia. Lo haré con la imparcialidad, la profesionalidad y el compromiso público que creo que son necesarios para defender el interés general y los valores universales. En los informativos de televisión, que parece que es lo que más les preocupa a ustedes, es donde más cambios he introducido, ciertamente. El equipo del señor Álvarez Gundín, anterior director de informativos, acumulaba, como ya saben, más de 600 denuncias de manipulación realizadas, esas denuncias, por el Consejo de Informativos. Un órgano, perdone, las denuncias estaban ahí, señoría, no me las estoy inventando. Un órgano que se establece en la Ley de 2006 y que les recuerdo que es absolutamente democrático, hablo del Consejo de Informativos, y elegido por votación de los profesionales de la información. He nombrado un equipo en el que prime el interés general, el respeto a la verdad y a la imparcialidad frente al interés del Gobierno de turno, sea el que sea. Y les aseguro, señoría, es mi opinión. No me importa que a usted no le guste, pero yo defiendo a todos los españoles, sean de la ideología que sean. Les aseguro, señoría, que los trabajadores de Radio Televisión Española defienden el periodismo independiente y el concepto de Radio Televisión Española con uñas y dientes. De ustedes he recibido el encargo de administrar una compañía de gran trascendencia pública en virtud del producto que realizamos, por el presupuesto que manejamos, 1.000 millones de euros, y por la plantilla con la que contamos, más de 6.000 trabajadores. Nunca pensé ocupar este puesto, pero me alegro de estar hoy aquí.
En la historia de Radio Televisión Española, solo 3 mujeres han sido presidentas: Pilar Miró, Mónica Redruejo y Carmen Cafarel. Y la dirección de la radio solo la han ocupado 2 mujeres hasta el momento, contando con la actual. En el anterior staff de informativos de Televisión Española solo había una mujer. Ahora hay 5. En las áreas de los telediarios, en la anterior etapa había 5 mujeres con puestos de responsabilidad y ahora son 12. En los puestos directivos de la radio ahora hay 3 mujeres. Quiero que la radiotelevisión pública sea un espejo donde las mujeres puedan mirarse y ver reflejada esa otra mirada por la que tantas mujeres venimos luchando desde hace muchos años. Los medios de comunicación somos un termómetro que mide la temperatura de la igualdad y nosotros queremos vigilarlo de cerca para intentar que sea un referente que contribuya a eliminar la discriminación y los prejuicios. Sé que he recibido una herencia compleja que asumo por compromiso institucional y por respeto a lo público, y la gestionaré de acuerdo con la parábola de los denarios, sabiendo que mi obligación no es conservar esa herencia temerosamente, sino mejorarla asumiendo los riesgos tasados en el marco estrictamente profesional. Señoras y señores diputados, yo estoy de paso. Detrás de mí vendrá el nuevo presidente o presidenta que salga del concurso público que está en marcha. Será el colofón a un camino que intento recorrer desde que llegué a este cargo el 30 de julio, hacer la radiotelevisión pública que se merece este país y nuestros ciudadanos. Y ahora voy a hablarles, señorías, de lo que me piden ustedes, de los cambios que se han efectuado y las razones que me han inducido a ellos. Desde luego, no es la ideología política, porque no me importa a quién votan los profesionales ni de quién son amigos. Ya les he explicado antes que la palabra purga no me parece la adecuada para los cambios que se acometen en una empresa. El criterio seguido para realizar los nombramientos se ha centrado en mantener la estructura básica del organigrama, contando siempre con los trabajadores de la corporación. En cuanto a los informativos, el criterio ha sido el de la profesionalidad, un criterio que en el periodismo se resume en pluralidad, independencia, imparcialidad y compromiso público. El señor Somoano y el señor Álvarez Gundín cesaron a 47 de los 49 cargos con que contaban los informativos. A esos 47 nuevos contratados se les conoció en Televisión Española como la redacción paralela. Ustedes en ningún momento calificaron aquellos ceses de purga, cuando además en aquellos casos se recurrió a las contrataciones externas, lo que supuso un perjuicio económico para la corporación. En informativos solo se ha prescindido de 2 personas contratadas y he efectuado 25 cambios, todos cubiertos por personal de la redacción, lo que significa que las personas sustituidas tienen todas un destino de acuerdo con su cualificación profesional. Los cargos cesados mantienen una remuneración extra por el hecho de haber estado en puestos directivos. Esto se conoce en televisión como viudedad o complemento absorbible y supone un 40% en el caso de los cesados. Es decir, alrededor de 15.936 euros anuales, lo que llega a suponer en estos casos que sus retribuciones anuales sean entre 65.000 y más de 70.000 euros anuales. ¿Creen que esto es tratar con desconsideración a las personas cesadas? ¿Cree usted que esto es una desconsideración, señoría? Señorías, los cambios son habituales en las empresas públicas y privadas. Quizá ustedes ya lo saben. Y lo que tienen que saber los trabajadores es que los puestos directivos y los complementos salariales que conllevan no les pertenecen en propiedad, sino que son algo de lo que disfrutan durante un tiempo, porque en el momento en que se ocupa un cargo, su fin empieza a correr. Es como la vida misma. Desde que naces, empiezas a morir. En cuanto al personal de dirección, he cesado a un total de 30 personas pertenecientes a la corporación y a 8 contratados externos. Algunos de esos ceses han supuesto una promoción. Y les pongo un ejemplo. El actual director de los informativos de Radio Nacional de España, que antes ocupaba el cargo de director de Nacional, encargado del área de Nacional, que se llamaba, en Radio Nacional se llama España, que obtuvo el refrendo de algo más del 75% de sus compañeros. En cuanto a los nombramientos de directivos, 37 han sido de personal perteneciente a la corporación y se ha contratado solo a 3 personas externas que venían del sector público y que cuando finalicen su trabajo volverán a sus puestos de origen. Y por último, me voy a referir a los cambios en la alta dirección de la Corporación Radio Televisión Española que a mi llegada
y, según el organigrama, constaba de 9 puestos, el de presidente y 8 altos cargos, 7 de los cuales eran personal externo contratado y uno de ellos trabajador fijo de la casa. El presidente, don José Antonio Sánchez, como todos ustedes saben, abandonó su cargo por haber expirado su mandato el 22 de junio antes de mi incorporación. El secretario general, don Javier Lamana, ya había pedido su reingreso en la Abogacía del Estado cuando yo llegué. La nueva secretaria general, doña Elena Sánchez Caballero, es trabajadora de la Casa desde hace 35 años y tiene una de las trayectorias más complejas y variadas. Los 6 años como defensora de la audiencia le otorgan un amplio conocimiento de Radiotelevisión Española. Se ha prescindido de los servicios de don Enrique Alejo González, director general corporativo, de don José Antonio Álvarez Gundín, director de informativos de televisión, y de don Alfonso Nasarre Goicoechea, director de Radio Nacional. Para sustituir al señor Alejo, he nombrado como director de la corporación a don Federico Montero Ita, interventor y auditor de Hacienda y expresidente de la SEPI, con un perfil de servicio al Estado intachable. El señor Álvarez Gundín ha sido sustituido en la dirección de los servicios informativos de Televisión Española por doña Begoña Alegría Ezquerra, personal fijo con 20 años de antigüedad, que fue refrendada en el puesto por el 85% de los votos del personal de los informativos tras el referéndum celebrado al efecto. El señor Nasarre ha sido sustituido en la dirección de Radio Nacional por doña Paloma Zuriaga Abril, fija de la casa desde 1985 y una trabajadora independiente, indiscutida y respetada por todos sus compañeros. Y he mantenido en sus puestos al director de televisión, don Eladio Jareño Ruiz, y al director de contenidos y programas, don Antonio Luis Sevilla Rivas. El trabajador fijo, don Manuel Adrián Ventero Velasco, ha sido cesado y ha pasado a ocupar, por petición propia, el puesto de director de la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española. Su lugar como director de comunicación ha sido ocupado por doña María Rodríguez Escario, personal fijo de la casa y conocida por todos ustedes por su aparición durante años en las noticias deportivas. El último puesto de la alta dirección, el de director del canal de 24 horas, que durante 1 año y 8 meses ha estado ocupado por don Álvaro Zancajo, ha sido suprimido como puesto de alta dirección, entendiendo que es más coherente que el canal 24 horas dependa de la dirección de los servicios informativos. Recientemente, en septiembre, se ha nombrado en lugar del señor Zancajo a doña Cristina Ónega con la categoría de directora de área. Doña Cristina es personal fijo de la corporación con más de 10 años de trayectoria profesional y se encontraba en situación de excedencia en el Consejo General del Poder Judicial. Don Álvaro Zancajo continúa prestando servicios en la corporación como trabajador indefinido al haber interpuesto días antes de mi nombramiento una demanda judicial contra Televisión Española por considerar fraudulento su contrato de alta dirección que había firmado en la anterior etapa. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, y estoy terminando, respecto a los criterios informativos que he establecido en la corporación respecto a las noticias relacionadas con el Gobierno, tengo que decirles que no comprendo muy bien el sentido de esta frase, porque si lo que he entendido de ella es que he dado unas especiales órdenes a la redacción para que traten de forma especial y favorable al Gobierno, señorías, esto no ha ocurrido y tengo que manifestarles de nuevo que esto no ha ocurrido y no va a ocurrir nunca. Así termino. Gracias. Muchas gracias, señora Mateo. A continuación, toman la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Moreno Bustos. Gracias, señor presidente. Bienvenida por fin a esta comisión, señora Mateo. Esta comparecencia se realiza con 2 meses de retraso, una demora que sin duda no es intrascendente. Desde 2006, todos los máximos responsables de Radiotelevisión Española, salvo usted, han mostrado su interés, respeto y deferencia hacia el Parlamento, compareciendo cuanto antes y a petición propia, con el fin de exponer sus planes y proyectos para la corporación. Hay que añadir en su caso que estamos ante una situación excepcional e insólita por su condición de administradora única y provisional, o lo que es lo mismo, por asumir un poder absoluto y por un tiempo muy limitado. Razón de más para que acudir al Parlamento y explicar sus intenciones y objetivos se convierta en una necesidad y en un acto algo más que conveniente. Desgraciadamente lo hace usted a remolque y forzada por la iniciativa de mi grupo parlamentario. Entenderá que no es el mejor comienzo.
Mire, el pasado día 25 de julio el Grupo Socialista rechazó nuestra propuesta para que usted compareciera en la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados. Lo hizo con mucho énfasis, en un tono que creo que fingidamente ofendido y teatrero por el hecho de que alguien pudiera llegar a dudar siquiera de la idoneidad de la administradora elegida a dedo por el Gobierno. ¿Qué le van a preguntar en la comparecencia?, decía hinchado y campanudo el señor Simancas. ¿Le van a preguntar a Rosa María Mateo, después de 40 años de experiencia en la televisión, si tiene una experiencia, aunque sea remota, para estar al frente de la corporación? Remachaba con pretendida ironía el portavoz socialista y, como si fuera un anatema, la sola posibilidad de preguntarle algo a usted. Pues pensábamos preguntarle varias cosas, porque efectivamente nos parece que la experiencia de la administradora única sobre Radio Televisión Española era y es remota. Tenía toda la razón el señor Simancas, pero si era oportuno y conveniente que usted compareciera el pasado 25 de julio y máxime, después de vivir unos pasajes delirantes y bochornosos de nombres y propuestas, plenos y votaciones sucesivas e inútiles, atropellos legales, dedazos y decretazos, y de todo este ridículo mucho tiene que ver, si no es todo, los grupos que apoyan al Gobierno. Hacerlo 2 meses después es algo que resulta inaplazable e ineludible. Por cierto, ¿quién del Gobierno se puso en contacto con usted para proponerle el puesto? Le ruego que no interprete esta pregunta como una indiscreción. El asunto tiene interés porque, como usted sabe, desde el triunfo de la moción de censura en Radio Televisión Española ha ido de mano en mano entre los socios de la moción en una suerte de bandazos grotescos que se airearon a los 4 vientos. La Corporación de Radio Televisión Española tuvo en un mes 3 presidentes y a cada uno le había llamado una persona distinta para ofrecerle el puesto. Por eso es importante saber si la propuesta de la señora Mateo es del presidente del Gobierno, del líder de Podemos o del señor Torra, porque todo sería posible y con ello sabríamos algo mejor a qué atenernos. En todo caso, a estas alturas no vamos a plantear el supino desconocimiento de la Corporación Radio Televisión Española para dudar de su idoneidad para el cargo, ni afearle tampoco que usted defendiera públicamente la candidatura del Partido Socialista en unas elecciones generales para dudar de su independencia. Tendría usted que oír, por cierto, lo que hemos oído aquí cuando el anterior presidente de Radio Televisión Española, sí, el señor José Antonio Sánchez, ese presidente tan denostado por ustedes que dejó todos los parámetros de la televisión pública en España en cotas tan positivas y con unos datos espectaculares de audiencia y económicos que usted, al paso que va, no va a poder ni acercarse, dijo una vez a qué partido votaba. Se armó un pitote colosal, un escándalo mayúsculo 1000 veces reprochado por, entre otros, el partido al que usted animaba con todo el entusiasmo a votar. Ahora resulta que lo suyo es una pura anécdota, sin ninguna crítica ni trascendencia, para que vea la diferencia entre unos y otros. Que, por cierto, su única aparición pública estos meses ha sido para acompañar al presidente de Gobierno en su intervención en Casa América, celebrada hace unos días para celebrar esos 100 días. Qué casualidad, ¿verdad, señora Mateo? Y es que, en realidad, la idoneidad y la independencia las ha desmentido usted sola en los 2 últimos meses. A usted le ha resultado más cómodo, y así lo ha demostrado, hacer y deshacer, sobre todo deshacer, sin dar cuenta a nadie, sin control del Consejo de Administración, sin explicaciones públicas, no ha dado ninguna, cobijada, escondida y amparada en los socios de la moción de censura. Sí, en los populistas, en los independentistas y en los batasunos, y sin control democrático sobre sus decisiones. Pero, señora Mateo, los decretazos, por cierto, solo recordar, y algún viso de realidad se habrá visto cuando el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular sobre esta incidencia. Como decía, los decretazos y los dedazos no pueden llegar de momento, al menos, a sustituir o suplantar por completo la responsabilidad y la legitimidad del Parlamento para exigirle cuentas. Si en el Congreso de los Diputados ha comparecido un expresidente del Gobierno después de 14 años, parece razonable que lo hubiera hecho motu propio la administradora única de Radio Televisión Española, y no después de 2 meses y a petición de mi grupo parlamentario. 2 meses, señora Mateo, y para 2 palabras, purga y manipulación. La purga, independientemente de que a usted le guste y que coincido con su expresión, de los profesionales de Radio Televisión Española en este tiempo ha sido brutal, feroz, ilimitada, desconsiderada hasta la grosería y sin ninguna justificación, y la ha hecho usted. Con un concurso público en marcha para renovar al Consejo de Administración de Radio Televisión Española en unas pocas semanas, usted ha provocado incomprensiblemente un aluvión de ceses, una impetuosa remoción de puestos que ha estado tintada de una vulgar revancha.
un baile desaforado de sillas y de cargos que han resumido todo su aterrizaje en Radio Televisión Española, 25 años después de salir de la corporación, en una especie de venganza colectiva, en una persecución implacable y humillante a profesionales que cometieron el delito de conseguir que los informativos de Televisión Española fueran los más vistos. Es inconcebible que en unos pocos días usted decidiera cesar a tantos trabajadores de Radio Televisión Española si no es porque se lo han dictado, porque se lo han impuesto. Ha enfadado incluso a algún sindicato afín al que no ha podido complacer en sus glotonas y anheladas demandas porque allí no había ni un hueco libre después de la purga. Ha convertido a todos los jueces en parte, a los corregidores en corregidos, a los severos censores en directivos, en definitiva, a los inquisidores en los que toman las decisiones. Nos gustaría conocer, señora Mateo, las razones que le han dado y con las que le han convencido para llevar a cabo este desmán. Si le han dado alguna, claro está, y no solo le han dicho que firme en blanco. Porque usted, señora Mateo, que no tiene ninguna experiencia en la gestión de nada, ninguna, se permite el lujo de nombrar y cesar sin conocer, y lo que es peor, con unas formas totalmente inaceptables. Más le valdría no hacer con los demás lo que usted sufrió en alguna cadena de televisión y que luego más tarde criticó. Porque, por cierto, ¿ha preguntado usted en qué cuarto oscuro ha estado encerrado durante los últimos años, por ejemplo, el que era director de los servicios informativos de Televisión Española en el año 2012? Pregúntelo y compare. Igual no solo se lleva una sorpresa, sino que le marcará la diferencia de trato humano, personal y profesional que ha habido con unos y con otros. Señoría, fruto directo de la purga, formando con ella en un solo cuerpo y como una consecuencia directa e inseparable, ha sido que Radio Televisión Española se ha instalado en una manipulación informativa reiterada y recurrente. Los informativos de Radio Televisión Española han dejado de ser unos informativos objetivos, neutrales, plurales e independientes. Han dejado de ser los preferidos de los espectadores como lo eran de forma continuada desde hace casi 2 años para ser ahora unos informativos dedicados básicamente a defender al Gobierno socialista, a desmentir sus tropiezos, a suavizar y algodonar sus rectificaciones, ingente tarea la suya, a edulcorar una desastrosa gestión y a aplicar un cambio radical en la línea editorial de la corporación. En la sesión posterior a esta insistiremos en los conceptos de manipulación informativa y error humano, que es la manera eufemística con la que ahora se conoce aquella. Según la versión oficial, vivimos en Radio Televisión Española sobre un error tras otro, sobre una equivocación que se suma a la siguiente, sobre un fallo que disculpa al posterior. La manipulación no existe, ahora solo hay fallos y errores técnicos. Hace unos días podíamos leer en un telediario y sobreimpresionado en la pantalla lo siguiente: el Congreso de los Diputados aprueba una moción de Ciudadanos para suprimir a los políticos. Y no es broma, esta es la calidad informativa que existe hoy en Televisión Española. Un error, claro. Este mismo sábado se corta el discurso del presidente del Partido Popular, el señor Pablo Casado, cuando iba a hablar, qué casualidad, de los indultos y de la delegada del Gobierno en Cataluña. Como digo, también es casualidad, errores a granel, ni un día sin un error. O se dan de tapadillo y a última hora, para que no se alarme nadie, distintas grabaciones que comprometen a una ministra del Gobierno. ¿Será un error humano? Ya le adelanto que de todo ello vamos a pedir explicaciones mediante preguntas orales y escritas hoy mismo. Como decía, ni un día sin un error en televisión. Cuando no hablamos de presos políticos para luego pedir disculpas, o equiparamos a España y Cataluña como 2 países para luego justificar la mala intención de los que critican estas palabras intencionadas, o guardamos en un cajón un programa de informe semanal que no es del gusto del Gobierno, aunque luego se justifique con aquello de que había quedado obsoleto. ¿Dónde están ahora los lazos y las camisetas negras? ¿Dónde están los guardianes de las esencias de los que ya habíamos advertido que iban a desaparecer tras el reparto del botín? Tomaduras de pelo, señora Mateo, las justas. Porque es una evidencia que ya muchos medios han detectado y denunciado, además de hacerlo el Grupo Parlamentario Popular, que Radio Televisión Española practica ahora un descarado seguidismo del Gobierno socialista. Es una evidencia que en Radio Televisión Española se corrige y amortigua toda la confusión gubernamental que hay sobre los más diversos asuntos. Es una evidencia que las chapuzas son constantes. Y es una evidencia que los ciudadanos se están distanciando de ese abuso, de ese control partidario y de esa absoluta falta de calidad informativa que se han instalado en Radio Televisión Española. Nosotros creemos que la grave situación de descrédito por la que discurre Radio Televisión Española a marchas forzadas trae causa directa de un desatinado concepto de su papel y de su cometido al frente de la corporación. Podemos entender o no que usted vive vigilada, controlada y sometida por su propia voluntad a lo que otros han decidido y por eso no va a rectificar.
ser una administradora que ni administra, porque lo hacen por usted, ni es única, porque son al menos dos los que deciden, y no es usted, y provisional, eso sí, porque estará hasta que quienes la pusieron, socialistas, populistas, independentistas y batasunos, decidan que ya no les es útil y la sustituirán por quienes los que se reúnen a cenar a escondidas, aunque luego lo sepa todo el mundo, conjuntamente con los que la pusieron, proclamen al nuevo presidente. Esa y no otra es la verdad. Por eso, señora Mateo, aunque ya viene usted tarde, quisiéramos pedirle una valoración de la situación que vive Radio Televisión Española desde el pasado 22 de junio. Imaginamos que al haber aceptado la designación a dedo del Gobierno socialista, tendrá usted algún criterio u opinión sobre por qué hizo falta nombrar a un administrador único en Radio Televisión Española. Le ruego que nos haga esa valoración previa antes de responder a algunas preguntas. Que, por ejemplo, ¿cuál es su concepto de única? ¿Qué mecanismos para la adopción de acuerdos ha establecido usted en Radio y Televisión Española para este periodo? ¿Qué control democrático cree que debe aplicarse en esta etapa en Radio y Televisión Española? ¿Cuál es el límite temporal que usted aplica a su apellido provisional? ¿Cree usted que debe seguir estrujando el organigrama de la corporación hasta hacerlo irreconocible? ¿Valora la conveniencia de no producir más deterioro en Radio y Televisión Española? Finalmente, queremos pedirle, y ya acabo, señor presidente, con toda solemnidad a la administradora única de Radio y Televisión Española, que siga el ejemplo cotidiano del Gobierno y que rectifique, que no insista en el despropósito, no pase apuros por dar marcha atrás, por ser juiciosa y propiciar una transición razonable. No pase a la larga historia de Radio y Televisión Española como una gestora imprudente que, por motivos deformados y nada ejemplares, ponga en un brete a la corporación del que sea muy difícil o imposible salir. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, toma la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Domínguez de Posada Puertas. Señor presidente, no voy a intervenir en el turno de portavoz. Muchas gracias. Gracias a usted, señoría. Y a continuación toma la palabra por el Grupo Nacionalista en el Senado el señor Bagué Roura. Sí, gracias, presidente. Simplemente para agradecer la comparecencia de la señora Mateos, excusarme porque he llegado unos minutos tarde. Y, en todo caso, después de oír una intervención tan moderada y equilibrada como las que nos tienen acostumbrados la mayoría del PP en el Senado, que lo sufrimos más a menudo, nos reservamos para la intervención en las preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Iparraguirre Benposta. Sí, gracias, señor presidente. Egunon, buenos días a todos y agradecer y trasladar la bienvenida a la administradora provisional única de la Corporación de Radio y Televisión Española en esta su primera intervención. Le traslado en nombre del Grupo Parlamentario Vasco de Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco la felicitación por su nombramiento y deseo que cumpla con éxito el mandato en el cargo. Le quisiera trasladar la sincera intención de nuestro grupo de tratar de ser constructivos en esta tarea. Nuestras propuestas serán con el objetivo, que no será otro que el que la propia pregunta, cuando las formulamos, refleja en la iniciativa, sin segundas intenciones y para tratar de lograr soluciones a las carencias que vayamos percibiendo en cada momento. Como no podía ser de otra manera, desde el Partido Nacionalista Vasco traeremos a esta comisión las preocupaciones que nos atañen desde el punto de vista de representar a las ciudadanas y a los ciudadanos de Euskadi y a los derechos que a todos ellos, desde la Comunidad Autónoma Vasca, les asisten al respecto de Radio y Televisión Española en este caso. Aprovechando el inicio de esta nueva etapa en la dirección del ente público, tengo previsto retomar algunos de los temas que ya formulamos anteriormente, pero que desde nuestro punto de vista no fueron atendidos de manera satisfactoria por su antecesor en el cargo,
las reformularé o las trasladaré en posteriores ocasiones con la esperanza de que su punto de vista sea más receptivo, sinceramente, que el de quien hasta hace poco fue presidente de Radio Televisión Española. Le anticipo que probablemente hoy no pueda formularle la pregunta porque tengo que estar en el Senado y el tiempo no me lo permite, pero será, si no es en esta mañana, en posteriores ocasiones cuando las traslade. También en posteriores sesiones ya le anticipo que reclamaré acerca de la presencia del euskera en las desconexiones desde los centros territoriales de Radio y Televisión Española en el País Vasco, cuya utilización es meramente testimonial, y no me cansaré de recordarle que ambos requerimientos están sustentados en el cumplimiento de la Ley 17/2006 de 5 de junio del Ente Público de Radio y Televisión Española. Sin duda, al margen de temas de interés autonómico, nuestro grupo ha sido siempre sensible y lo seguirá siendo a temas de interés estatal. Nos hemos preocupado por quejas en cuanto a la falta de pluralidad en la anterior etapa de Radio y Televisión Española y, aunque esta sea ya parte del pasado, seguiremos velando porque en la nueva etapa la pluralidad, la neutralidad y la veracidad sean tres de los principios que guíen la labor de la radio y de la televisión de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos del Estado español, así como también le avanzamos al respecto el interés por otros temas, como son que se garantice el respeto a la igualdad. Me ha agradado escucharle en la enumeración de algunos cambios, las modificaciones que en positivo se hacían desde la perspectiva de género, de raza, de libertad sexual o de la expresión, o de la libertad de expresión. Reitero el agradecimiento y la felicitación por su comparecencia y continuaremos. Pueda que no pueda escucharle la respuesta, pero la seguiré en la web. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, no hay nadie. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor Díaz Gómez. Gracias, presidente. Buenos días, señora Mateo, bienvenida y muchas gracias por su presencia y le agradezco la comparecencia. Mire, es la primera vez que hay una administradora provisional única por decreto en Radio Televisión Española. Y es cierto que pocas soluciones tiene este Gobierno interino con pies de barro y todos los nacionalistas como apoyo. Es recurrir al decretazo. Todo es de extraordinaria y urgente necesidad y voy a hacer un breve repaso de lo que nos ha traído hasta aquí, que ha incidido de manera importante en Radio Televisión Española. No es la primera vez que el bipartidismo, el PP y el PSOE, se ceba con Radio Televisión Española. Insuperable nos pareció que el Partido Popular cambiase la ley en su momento, en el año 2012, para adecuar el nombramiento del presidente de Radio Televisión Española y el Consejo de Administración a la mayoría absoluta que disponían en ese momento. ¿Qué hizo el Partido Socialista? Recurrió al Tribunal Constitucional. Cuando el PP perdió la mayoría absoluta, cambiaron las cosas. Ciudadanos, Podemos y otros grupos políticos firmamos el concurso público que en un momento determinado llegamos a defender en solitario, para la elección de la persona que debe estar en la presidencia de Radio Televisión Española y el Consejo de Administración. El PSOE lo firmó también. Pero es cierto que cuando el PSOE firmó este compromiso del concurso público, el doctor Sánchez no era presidente del Gobierno todavía. Y aunque sea por poco tiempo, ahora tiene el Falcon, el helicóptero, gafas y la posibilidad de hacer decretos leyes. Pues decretazo y administradora única a dedo. ¿Y qué hace ahora el PP? Pues recurrir al Constitucional. En la historia reciente de España pueden ustedes poner PP donde pone PSOE y viceversa y no cambia nada. En Radio Televisión Española, por supuesto, también. Antes jaleaba el Partido Popular en las comparecencias del anterior presidente y ya empezamos a escuchar cómo el Partido Socialista jalea en su comparecencia a los miembros de la oposición. Parecía difícil una cacicada superior a la de Rajoy en 2012. Pero Sánchez ha venido aquí a batir todos los récords, el de ceses de ministros, el de injerencias desde el Ejecutivo en los otros poderes del Estado y el de decretos leyes. El espectáculo es grotesco. El show que se vivió quemando los nombres de la mitad del periodismo español con candidatos que contaban en Twitter, como les llamaba Pablo Iglesias, ofreciendo presidencias. El show en los 6 plenos que trataron este asunto, llegando a votar a Lauren Postigo como presidente de Radio Televisión Española, o 2 errores que posibilitaron el nombramiento de una administradora única, fueron un retrato perfecto del Gobierno que tenemos. Pero, sobre todo, una muestra de lo poco que importa Radio Televisión Española al doctor Sánchez y aledaños. La última pregunta que presentamos en esta misma comisión, de forma conjunta, los grupos de la oposición, fue
¿considera el presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española que la imagen institucional que se está transmitiendo debido al bloqueo del Partido Popular es la más adecuada teniendo en cuenta que es un servicio público? Esta fue la última pregunta que presentamos todos los grupos de la oposición, excepto el Partido Popular, en esta comisión. Yo podría hacer hoy prácticamente la misma pregunta poniendo PSOE donde puse Partido Popular. Bien saben en esta comisión que mi grupo parlamentario, Ciudadanos, fue exigente con la anterior presidente de Radio y Televisión Española. Y aquí estamos. Se han acometido muchos cambios, muchos puestos relevantes, muchos ceses, tanto en presentadores y directivos, en informativos o en responsables de carácter técnico, como pueda ser la web de Radio y Televisión Española. Entiendo que esto obedece a un proyecto. ¿Tiene un proyecto? ¿Podemos conocerlo? ¿Podemos ver el nuevo organigrama de Radio y Televisión Española? Llama la atención que una administración que se sabe temporal y viene definida como provisional, mientras se lleva a cabo un concurso público, adopte decisiones de tanto calado. Cualquiera diría que alguien tiene pensado desvirtuar el concurso público o tratar de prolongarlo lo más posible en el tiempo. ¿Se imaginan? Señora Mateo, ¿tiene los datos de audiencias de los informativos tras los cambios acometidos? Es cierto que Rajoy no dejó Radio y Televisión Española en su mejor momento, pero parece que su hermano al otro lado del espejo, el doctor Sánchez, no está precisamente mejorando estos datos. Tengo entendido que no se lidera la audiencia en los informativos de la 1. ¿Esto es así? Por otra parte, hemos leído que se suprimió en Informe Semanal un reportaje sobre los 100 primeros días de gobierno de Pedro Sánchez. ¿Sabemos las causas? Se hizo un publireportaje en que el presidente salía a correr, saludando a su perro, estirando y tal, pero no eran más que estudiados detalles cotidianos del doctor Sánchez en su nueva casa. Estudiando los nombramientos que se han producido en Radio y Televisión Española nos surge una duda. Hemos visto todos los nombramientos, pero hay uno que no sabemos exactamente cómo o en qué circunstancias se produce o para qué puesto es exactamente. Este es donde aparece antes Javier Lamana, en el organigrama al que hemos tenido acceso, ahora aparece la señora Elena Sánchez. Si suple al señor Lamana, la señora Elena Sánchez, nos atañe una duda, que es la siguiente. Este puesto sería el de secretario general y del Consejo de Administración. Al no haber Consejo de Administración, pero usted ejerce las funciones del Consejo de Administración y así lo determina el decreto de su nombramiento, en la ley, cuando se definen las funciones del secretario general y sus características, en el artículo 18.1 dice que debe ser licenciado en Derecho. La señora Sánchez, Elena Sánchez, tiene una trayectoria destacada, pero ¿es la señora Sánchez licenciada en Derecho? Volviendo a las decisiones que se están adoptando, hay algunas que tienen un calado de largo recorrido. ¿Le han indicado a un plazo de permanencia en su puesto? ¿Le han dicho si va a estar mucho o poco tiempo? ¿Van a tomar decisiones patrimoniales que afecten a los estudios, por ejemplo? ¿Sigue en marcha la plataforma de contenidos que se iba a hacer conjunta con las televisiones privadas? Hay defectos que sí puede revertir, que venía realizando la dirección anterior y que mejorarían, y mucho, la imagen de Radio y Televisión Española. Todas las demandas que le voy a hacer a continuación se las hacía al anterior presidente. Bien es cierto que con poco éxito y bien es cierto que con poco cariño en las respuestas por parte del presidente. ¿Van a revertir la externalización y aumentar la producción propia en Radio y Televisión Española? Le pido que haga públicos los sueldos de todo el personal directivo de Radio y Televisión Española. Esto sí lo puede hacer. Lo pedimos en 5 ocasiones a la presidencia anterior, especialmente en lo que se refiere a la alta dirección, los contratos de los altos directivos. Hay incluso organismos como la Agencia de Transparencia y Buen Gobierno que pidieron que esto se produjese y se llegó a recurrir a los tribunales gastando recursos públicos para evitar la publicación de estos datos. Otra de las grandes polémicas que han acompañado la gestión anterior fue un sistema de complementos salariales que no se entendía muy bien, y así lo denunciaban los sindicatos, el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado. Me refiero a la política de complementos de programa y de disponibilidad. Se daba el caso de complemento de disponibilidad a personas que no tenían un horario especial, sino que tenían un horario exactamente igual que otros puestos de Radio y Televisión Española. Y también el complemento de programas, que era una especie de complemento misterioso que de pronto se dejaba de cobrar y no había variado nada en las circunstancias laborales de la persona que lo percibía.
Entonces, en este caso, le pido que acometan algunos cambios. Otra de las cuestiones que han dañado el prestigio de Radio Televisión Española fue el conocido como caso Rueda, donde se cobraba de forma fraudulenta derechos de autor. Hubo una investigación interna que se suspendió y que tuvo que reabrirse por instancias judiciales, por una investigación de la policía. Tiene la oportunidad de informar a la ciudadanía de qué sucedió realmente en Televisión Española con el caso Rueda. Son muchas las cuestiones pendientes, pero el tiempo es limitado. Para terminar, no creo que un decretazo haga bien a nadie, ni a usted ni a Radio Televisión Española, y lo que es más importante, creo que incide en el descrédito de la radio y televisión pública de todos los españoles. El gobierno temporal del doctor Sánchez ha hecho de Rajoy, pero más burdo si cabe en las formas. Espero que dejen trabajar para el concurso público, que prime el mérito y la capacidad, pero si no lo hacen, si quieren seguir con decretazos y haciendo que Radio Televisión Española sea la televisión del gobierno, a Ciudadanos nos van a tener siempre enfrente. Usted tiene una gran trayectoria profesional y goza del respeto y admiración de muchas personas, entre las que yo me incluyo. No deje que las ansias y la incapacidad de un gobierno débil, hipotecado y en permanente descomposición enturbien su prestigio. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Comú en Marea, la señora Vera Ruiz Herrera. Gracias, señor presidente. Bienvenido a usted también por primera vez a esta comisión. Señora Mateo, bienvenida. Ármese de paciencia porque la va a necesitar, lamentablemente. Así funciona esta comisión desde que llegamos al Congreso de los Diputados. Efectivamente, así es como funciona. Véase el ejemplo. Esperaba, la verdad, que el tono cambiase de esta comisión, entre otras cosas porque bueno, José Antonio Sánchez no solamente es que estuviese a las antípodas ideológicas de mi grupo parlamentario, sino que tampoco tenía educación ninguna a la hora de responder. Así que le agradezco que sí que la tenga. De verdad, señores del Partido Popular, les hemos escuchado atentamente. De verdad, voy a ser muy rápida, muy escueta y no pasa nada porque cada uno dé su opinión. Sinceramente, cuando escucho hablar de independencia, de pluralidad al Partido Popular y echar reprimendas, de verdad no entiendo absolutamente nada. Ya lo hemos discutido muchísimas veces, efectivamente, porque hemos tenido muchos plenos para hablar de la situación de Radio Televisión Española. Saben ustedes perfectamente que los 600 informes de denuncias por parte del Consejo de Informativos existen, pero no solamente eso, porque ustedes dicen que el Consejo de Informativos está formado también por temerarios rojos bolivarianos. Independientemente de eso, bueno, el Consejo de Europa y organizaciones de federaciones de periodistas internacionales han señalado continuamente a Radio Televisión Española por su falta de independencia y de pluralidad en la época de José Antonio Sánchez. Las cosas que se han hecho son una barbaridad. No sé cómo a día de hoy, después de tantísimos viernes de negro, de que los trabajadores firmasen un documento, más de 2.000 trabajadores de Radio Televisión Española firmasen un documento que trajeron al Congreso de los Diputados para denunciar la situación, sigan diciendo todo lo que están diciendo. Salieron de viernes todos los negros y ustedes, cuando dicen este tipo de cosas en el Congreso de los Diputados, lo que están faltando es al respeto a los trabajadores. Que yo no sé si ustedes entienden que esto es un servicio público el que ustedes vienen a hacer aquí. En este sentido, no, y porque tiene que ver. Mira, yo quería enseñarles en la campaña Así se manipula, que hicieron los trabajadores, lo que denunciaban. Hoy, por ejemplo, hablando de la manipulación, de la independencia en la gestión de la administradora única, Rosa María Mateo, hoy los desayunos de Radio Televisión Española empezaban hablando de los audios entre el comisario Villarejo y la ministra en esa supuesta cena o en esa supuesta comida con el juez Garzón. Ostras, 3 meses tuvieron que pasar en informe semanal para escuchar los audios de Jorge Fernández Díaz o el caso del máster Cifuentes. 3 meses tuvieron que pasar. Hoy los desayunos de Radio Televisión Española han abierto con un debate sobre esta situación, con lo cual poco sospechoso de manipular a favor del Gobierno. Y mira que yo también tengo bastantes diferencias con el Gobierno. Fíjese lo que decían los trabajadores en la campaña Si se manipula, lo decían ellos, con nombres y apellidos. Y yo insisto porque recordarlo es importante ahora que hablamos de una transición y de cambios en este aspecto. Mis jefes en Televisión Española me encargaron que hiciese la pieza sobre los audios del ministro Jorge Fernández Díaz. Le dije que sin audios ni firmaba ni leía y a los 10 minutos me apartaron de hacer la pieza. Así se manipula. ¿Qué más decían? Cuando te ordenan que quites el plano de un niño en un comedor social porque eso no pasa en España. Así se manipula. Esto no está pasando ahora. Cuando no dejan que llames la roja a la selección
porque se le dice la roja. Es que son cosas que ya no tienen que ver ni siquiera con temas parlamentarios. Sinceramente, los casos de manipulación han puesto los pelos de punta y en ese sentido creo que se está empezando a ver un cambio mayormente visible. Eso sí, yo sí que le quería preguntar a la señora Mateo, porque evidentemente yo también estoy de acuerdo en que hay que cesar. Los trabajadores y las trabajadoras pedían el cese de los altos cargos porque precisamente había que acabar con toda esta situación lamentable que han hecho ustedes, convirtiendo Radio Televisión Española en una herramienta de propaganda política al servicio del Partido Popular. Pero sí que le quería preguntar, evidentemente, y como no podía ser de otra forma, por el mantenimiento del señor Jareño en su puesto de responsabilidad, no porque a nosotros nos parezca incuestionable que quiere velar por la pluralidad y por eso quiere dejar también a responsables y gestores del Partido Popular o nombrados por el Partido Popular en sus puestos, eso se puede entender, pero sí que era una decisión que ha sido muy criticada por los trabajadores y las trabajadoras de la Casa. En ese sentido sí que queríamos pedirle alguna explicación más profunda para saber cómo va a impedir que siga haciendo, y teniendo en cuenta que Jareño fue uno de los brazos ejecutores de las malas decisiones del Partido Popular, bueno, pues cómo va a impedir que ese tipo de cosas sigan pasando. Otro tema del que queríamos hablar, señora Mateo, independientemente ya del tema de la independencia, la manipulación, que no tiene ningún sentido que el Partido Popular de elecciones sobre eso, sí quería hablar, también comparto con mi compañero de Ciudadanos en este aspecto, qué va a pasar y cuál va a ser su gestión en cuanto a todo lo que tiene que ver con la transparencia de cuentas. Para nosotros esa fue una de las grandes exigencias también para nombrarla a usted administradora única, aunque fuese de forma provisional. Lo hemos dicho durante mucho tiempo, el gran problema de Radio Televisión Española no es solamente la manipulación, la falta de independencia y la pluralidad, que efectivamente eso ha sido el gran lastre o el más visible de la gestión del Partido Popular, pero sí hay otra que denuncian los sindicatos constantemente, que tiene que ver con el proceso de privatización encubierto que han hecho de la Casa. Nosotros entendemos que con una administración única, sin consejo de administración y de forma provisional, no se pueden acometer grandes cambios, pero sí entendemos que se pueden levantar las alfombras, hacer informes y ver y analizar cuál es la situación, entre otras cosas, para ponerle más fácil la gestión a quien gane el concurso público en los próximos meses. En ese sentido, sabe que se han vendido los estudios emblemáticos de la Casa, usted lo sabe mejor que nadie que ha trabajado en ella mucho tiempo, se han vendido a terceros que han acabado en televisiones privadas, sabe perfectamente también que hay un abandono sistemático de los centros territoriales. Ahí también le queríamos preguntar cuál es el plan para los centros territoriales. Estamos recibiendo también quejas de los trabajadores y las trabajadoras de Cataluña, de la delegación en Cataluña, porque tampoco se está viendo muy bien el cambio en determinados centros territoriales. También tenemos la necesidad de conocer todos los sueldos. Estaba diciendo antes, y ha dado algunos datos, que va a mantener ciertos sueldos por esa viudedad, ¿no? Le ha llamado, que no había escuchado ese término para estos casos. Pero sí lo queríamos conocer todos, porque evidentemente compartirá con nosotros que hay una exigencia por parte de la ciudadanía de transparencia en todos los sentidos a todos los que somos cargos públicos. Hemos sido denunciados por el Tribunal de Cuentas muchísimas veces en Televisión Española por no tener todas esas cuentas y deberíamos conocerlas. Y, en último lugar, me alegra escucharle hablar de planes de igualdad. Sí que quería hacerle una recomendación profunda desde mi grupo parlamentario, y es que evidentemente no solamente tiene que ver con que las mujeres tengamos paridad en los centros de dirección, en los de gestión, en las redacciones, sino que también sea visible. Todavía se sigue viendo las tertulias en Radio Televisión Española. Ha mejorado un poquito, pero todavía, Rosa María, le queda eso, que todavía da un poco de pena cuando vemos los desayunos y solamente hay una mujer y está en la esquina. Hay muy buenas tertulianas, usted lo sabe, y le pediríamos un mayor esfuerzo en ese sentido para que la visibilidad también se vea en las tertulias. Nada más, muchas gracias, esperamos que nos dé todos estos datos. Muchas gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Camacho Sánchez. Muchas gracias, señor presidente, y enhorabuena por parte del Grupo Socialista por su nombramiento, que esperamos que sea el último cambio que hacemos en esta comisión, porque llevamos ya en lo que llevamos de legislatura 4 presidentes distintos. Por lo tanto, que su nombramiento sea más largo que el de sus antecesores, y mucha suerte en su responsabilidad. Señora Mateo, muchas gracias por comparecer en esta comisión y enhorabuena por su nombramiento y, sobre todo, gratitud por haber aceptado un reto tan importante como este. Y se habrá dado cuenta de que aquí va a tener ciertos problemas con algún grupo parlamentario que no quiere asumir
qué es lo que ha ocurrido en este país en los últimos meses. Si me permiten, voy a hacer dos consideraciones previas, puesto que ha habido dos intervenciones, una del Partido Popular y otra de Ciudadanos, donde han hecho mención a dos temas que yo creo que no le competen a usted contestar, sino que son de funcionamiento precisamente de esta Casa. En primer lugar, en cuanto a lo que ocurrió el día 25 de julio con respecto a la petición del Grupo Popular y de Ciudadanos de su comparecencia en la Comisión de Nombramientos, que se llevó a la Diputación Permanente, que se debatió y que se acordó por la mayoría de los grupos de que no se produjera esa comparecencia. Me resulta curioso en aquel momento, y me sigue resultando curioso, que el Partido Popular siga insistiendo sobre ese tema cuando en anterior situación similar a esta, que fue la elección de los miembros del Consejo de Administración, en ningún caso pidió que comparecieran en la Comisión de Nombramientos. Sí ocurrió en el Senado, pero aquí en el Congreso en ningún momento se pidió esa comparecencia por parte del Grupo Parlamentario Popular. Curiosamente, el mismo día que ya estaba convocada la sesión plenaria para la elección del administrador provisional único de la corporación, con lo cual nos da que pensar, y cada uno que piense lo que quiera, que lo único que pretendía el Partido Popular era dilatar todavía más el tema. Estamos hablando del 25 de julio. Y hago hincapié en el 25 de julio porque es importante, porque se ha dicho por parte del portavoz del Partido Popular que usted viene aquí a rastro y forzada. Y usted viene aquí el día que esta Casa la ha convocado. Punto. Pero, por cierto, el día que esta Casa le ha convocado en la primera fecha que la mesa del Congreso de los Diputados, no la mesa de la Comisión, sino la mesa del Congreso de los Diputados, ha habilitado como día para poder celebrar esta comisión. Estaba previsto 25, 26 y 27. Si no me equivoco, hoy es 25 de septiembre, la fecha en que la mesa del Congreso aprobó para que se pudiera celebrar esta comisión. Por lo tanto, no es una decisión de la señora Mateo, no es una decisión ni siquiera de esta comisión, es una decisión de la mesa del Congreso que cuando ustedes quieren, bien que la utilizan para lo que a ustedes les conviene. Segunda cuestión, a raíz de la intervención del socio del Partido Popular con su marca naranja. Nombramiento por decreto, decretazo. ¿Está usted seguro de que ha sido así? ¿Que ha sido un nombramiento por decreto, que ha sido un decretazo? ¿O usted votó en el Pleno del Congreso? No digo que votara la señora Mateo, pero ¿tuvo la oportunidad de votar? ¿Sí o no? Porque yo voté y otros grupos votaron y la señora Mateo sacó la mayoría necesaria en el Pleno del Congreso de los Diputados para ser administradora provisional única de la Corporación Radio Televisión Española. Por lo tanto, de decretazo, nada. Seguimos con lo que es el motivo de la comparecencia. Aquí se ha hablado de todo, de purga brutal, purga feroz, venganza, desmán. Y yo le pregunto, señora Mateo, usted, le pido su opinión con respecto a este dato que le voy a dar. El que más del 50% de los directores de informativos fueran relevados para colocar contratados externos, que de 47 responsables editoriales que había en la corporación, 45 perdieran su cargo, o que de 138 redactores de base, 88 se desplazaran fuera de los servicios informativos de la corporación, ¿eso fue una purga o fue una decisión de los directivos de aquel momento en la Corporación Radio Televisión Española? Porque es que, claro, ahora nos rascamos las vestiduras con purga, brutal, feroz, venganza, desmán, algunas cosas más que no me ha dado tiempo ni siquiera a apuntar en la intervención que ha hecho el portavoz del Partido Popular. Pero es que, claro, o tenemos la memoria muy floja, señor Moreno, o aquí venimos a lanzar una soflama de la que ya estamos acostumbrados, pero que desde luego nadie que conozca realmente cómo ha estado funcionando la corporación durante todo este tiempo se lo puede creer. Miren, ustedes están diciendo también que ¿cuánto tiempo entiende la señora Mateo que puede ser ese concepto de provisional? Si me permiten, les voy a contestar yo. Será el que nosotros decidamos, no el que decida la señora Mateo. El que nosotros decidamos. Depende de nosotros que ese concurso público se resuelva cuanto antes. Ahora bien, también les digo, la sensación que da
sensación, no digo que sea certeza, y ojalá me equivoque, pero la sensación que da es que ustedes no quieren que se resuelva el concurso cuanto antes. Porque si no, no adoptarían acuerdos como el que han adoptado en la mesa la semana pasada, que saben perfectamente, y si no lo saben, se lo digo yo, que a lo único que nos puede llevar a que a este concurso no se resuelva nunca, nunca. Ustedes han forzado una situación que no se había dado nunca. Saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo al recurso del señor Peñalosa. Eso nos puede llevar, y lo saben perfectamente, a que este concurso no llegue a buen término. Por lo tanto, no digan que cuánto tiempo va a estar la señora Mateo como provisional en la corporación cuando depende de nosotros, de nuestro comportamiento, de nuestras decisiones. Exclusivamente depende de eso. Y termino, porque creo que el tema, después de las soflamas que hemos oído aquí, por cierto, yo entiendo que el Ciudadanos coja latiguillos. Los cogemos todos normalmente en nuestras intervenciones, pero me gustaría, sé que lo digo y que va a caer en saco roto, que fuésemos un poco más respetuosos, que nos tuviésemos un poco más de respeto unos a otros. Este latiguillo que han cogido ahora con que el doctor Sánchez, podríamos coger otros y hablar pues del casi doctor Rivera, y me parece absurdo, Yo creo que si nos tratamos todos con un poquito de respeto conseguiremos mejores situaciones para todos. Pero bueno, oye, allá ustedes con sus planteamientos y con sus situaciones. Termino con una pregunta a la señora Mateo. Señora Mateo, ¿usted ha recibido en alguna ocasión, en el periodo que lleva al frente de la Corporación Radio Televisión Española, algo parecido a esto? Como estoy lejos, le digo lo que es. Esto es un argumentario del Partido Popular, que remitió a la Corporación Radio Televisión Española los servicios informativos para que se utilizara en cuanto se diera la información en esos servicios informativos sobre la comparecencia del señor Rajoy en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. ¿Usted ha recibido algo similar, parecido, insinuado a esto? Porque aquello, según el Partido Popular, no era manipulación, aquello era información. Me gustaría saber su respuesta. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, para responder a las cuestiones, tiene la palabra la administradora provisional única de la Corporación Radio Televisión Española, doña Rosa María Mateo. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que no sé por dónde empezar. Hay una cosa que quisiera decirles. Cuando yo estaba en casa y veía la televisión y les veía a ustedes discutir en sede parlamentaria, tengo que decirles que me avergonzaban un poco, en general. Es usted peor que nadie, señora, perdón, pero... Por favor, ruego mantengamos el orden. Perdone, solo he dicho que me parecía... Por favor, ruego mantengamos el orden. Señorías, por favor. Perdone. Un momento, señora compareciente. Ruego mantengamos el orden y no establezcamos... Señorías. No lo retiro. Señorías, por favor. Silencio, por favor. Ruego no establezcamos un debate entre la compareciente y sus señorías. Vale, yo intentaré hacerlo. Miren, señorías, se lo digo a todos ustedes. Yo vengo aquí a decir la verdad. Y cuando digo la verdad, es la verdad. Y cuando digo que soy independiente, señorías. Y nadie me va a dar órdenes. Ni ustedes, ni ustedes, ni ustedes. Nadie. Porque no se lo consiento. Esto quiero que lo tengan muy claro. Todos ustedes. Bien. Primero quiero contestarle al señor del Partido Socialista. Bien, no sabía que... Sí sé que tengo por aquí alguna nota de que han recibido un argumentario. No sabía que estas cosas pasaban ni existían. Me parece, y yo creo que a todos ustedes, perdónenme, les importa muy poco la televisión pública. Solo les importa cuando la pueden controlar. Y esto es intolerable. Esto ha pasado desde que yo entré el año 66, con todavía el dictador vivo. Entré en Televisión Española y entonces lo que había era censura. Y después ha habido manipulación en unas ocasiones más fuerte y en otras menos fuerte. Los trabajadores de Televisión Española estamos un poco cansados de todos los políticos, señorías. Perdonen ustedes que se lo diga.
Ustedes me han dicho, señores del Partido Popular, que yo he entrado en esta Cámara con un dedazo. Tengo que decirles, señorías, que dedazo fue el del señor Sánchez, al que solo votaron ustedes para que fuera director de la Corporación Radio Televisión Española. A mí me solicitaron y me dijeron si quería aceptar este puesto y yo lo dudé mucho, porque pensé que esto era un problema y enfrentarme a ustedes sería otro problema. No es agradable estar aquí. Yo sé que tengo que estar aquí porque es mi obligación, pero les juro que no es nada agradable y ustedes no me lo ponen nada fácil. Señores del Partido Popular, cuando ustedes hablan, perdónenme, no es una discusión que quiero establecer con ustedes, pero cuando ustedes se manifiestan, no solo aquí, sino en el Parlamento, sobre los diputados de otros partidos que están en el Parlamento, como pueden ser los vascos o pueden ser los catalanes, tengo que decirles que son tan respetables como ustedes, porque han sido elegidos por los ciudadanos. ¿No lo parece? Ustedes parece cuando hablan de Bildu o de los catalanes que los están despreciando. Perdón, yo quisiera decirles que Bildu han sido elegidos. No los conozco, no sé quiénes son, pero me da igual, señoría, han sido elegidos por los ciudadanos vascos. O sea, no pueden ustedes despreciarlos como... Por favor, la señora compareciente, la llamo a la cuestión. Señorías, por favor. Señorías, por favor. La ordenación de esta comisión la lleva el presidente y le rogaría se atuviera a la cuestión. Sí, perdón, yo me atiendo. Vale, gracias. Bien, no, gracias. Digo gracias a mi gente. Porque me piden que no me altere. Y efectivamente no estoy alterada, solo estoy aclarando una serie de cosas que yo veo cuando me están hablando. Ustedes consideran que los votos que me han concedido distintos grupos parlamentarios no son válidos, porque no son los suyos, señorías. Son igual de válidos que los de todos. Me han votado unos grupos parlamentarios y he obtenido 180 votos. Me parece que es una mayoría suficiente para estar en el lugar que ocupo. Esto es lo único que quiero decir. Ustedes dicen que no he comparecido, no sé, porque no sé cuándo tenía que comparecer, porque nadie me ha dicho que compareciera. He venido cuando se me ha pedido que compareciera. No sabía que me habían ustedes convocado. Si lo hubiera sabido, a lo mejor hubiera pedido a esta Cámara que me convocara y que me dijera que tenía que venir. No tenía ni idea, señorías. Yo no me voy a negar a venir aquí nunca jamás. No voy nunca a negarme a dar explicaciones. Yo no pedí que me defendiera nadie en esa situación. Si me defendieron algunos partidos, el Partido Socialista o quien fuera, y se negaron a que yo viniera, mire, no se lo pedí, se lo aseguro. A usted me ha dicho que yo defendí en algún momento, en unas elecciones generales, a alguien del Partido Popular, del Partido Socialista, perdón. Bien, yo acepté presentar un acto hace bastantes años que no era en unas elecciones generales, sino eran unas primarias que se daban entre dos representantes del Partido Socialista y simplemente fui a presentar el acto. Un acto en el que estaba el señor Mayor Zaragoza y otra gente que no me acuerdo quiénes eran. Lo presenté. Pero, señores, también he presentado un libro que escribió una periodista sobre la mujer del expresidente Aznar, la señora Ana Botella, y escribí un texto que la señora Botella estaba encantada porque me pidió el texto. También tengo que decirles que a las puertas de esta Cámara leí un manifiesto en favor de la democracia. Es decir, yo no soy partidista, señores. Perdón, además, como ciudadana podría ser partidista si quisiera, pero les quiero decir que yo creo que tengo que defender desde mi puesto y como ciudadana a todos los españoles, sean del Partido Popular, del Partido Socialista o de Podemos. Y creo que desde la televisión pública mi obligación es dirigirme a todos ellos. Esto quiero que lo tengan muy claro los señores del Partido Popular. Bien, porque estoy diciendo la verdad, señorías. Estoy diciendo lo que creo profundamente desde que era muy joven. Creo en la independencia. Y no tolero que nadie me dé órdenes. No lo he tolerado desde que tenía 14 años. O sea que no lo voy a tolerar ahora, como ustedes comprenderán. El Partido Socialista no me ha dado ningún argumentario, no me ha llamado por teléfono, no me ha llamado por teléfono Podemos, no soy podemita, no soy socialista, no soy nada. Soy una ciudadana que tiene unas creencias determinadas y, sobre todo, una ciudadana que cree en la libertad de los seres humanos.
Bueno, usted me dice que estuve el otro día, que demostraba yo con mi asistencia, a la que me negué, por supuesto, a un acto del presidente Sánchez, un lugar en el que estaba el presidente del Real Madrid, el presidente de Telefónica, quiero decir, estaban los representantes de la ciudadanía de este país. Perdone, señoría, si tiene que decirme algo, ¿me lo puede decir en voz alta? No, es que no lo entiendo. No interpelamos a las señorías. Ya, no se interpela a las señorías. Bueno. Ni la señoría usted. Vale. Bien. Son monólogos, entonces usted como que no oye. Ah, es como si no oyera. Es como si usted no oyera. Esto funciona así. Señor, perdón, ¿puedo decir algo, señor presidente? Señorías, por favor, ruego un poco de orden para que la compareciente pueda explicar lo que nos quiere explicar. ¿Puedo hacer un comentario, señor presidente, que está fuera del orden del día? No servirá de nada. Aténgase a la cuestión, por favor. Vale. Bien. Usted dice que se manipula en televisión. Yo me quedé asombrada. Yo no he dado ninguna orden a los informativos, como ustedes comprenderán, porque respeto mucho a mis compañeros, porque he trabajado en los informativos y sé lo mal que nos sientan a todos que alguien nos dé órdenes, sea del partido que sea. Yo no he dado ninguna orden y me asombró porque miré los dos primeros informativos. No me da tiempo a ver los informativos, señorías. Tengo mucho trabajo. Trabajo casi 12 horas diarias y no tengo tiempo de verlos. Pero los dos primeros días vi el principio del telediario de las 9 de la noche. Hablo de que los informativos de televisión española empezaron el día 3 de septiembre. Hasta entonces, el equipo que yo había nombrado, o que yo nombré a la directora de los informativos, y ella eligió a sus colaboradores, lógicamente, no le voy a imponer a sus colaboradores. Bien, en los dos telediarios que yo vi, quien abrió el telediario fue el señor Casado, que estaba en Galicia haciendo algo, y entonces fue el que abrió los telediarios, cuando también en Galicia estaba la vicepresidenta y ocupó un segundo lugar en el telediario. Si esto les parece manipulación, pues a lo mejor es que quieren que el señor Casado aparezca en segundo término. No lo sé, señorías. Yo creo que ustedes no ven la televisión, pero en fin. Esto en cuanto al Partido Popular, yo no quiero decir nada más. Bueno, me dicen aquí que alguien me ha pedido, me mandan unas notas, que yo no sabía esto, que el secretario general tiene que ser licenciado en Derecho cuando es secretario del Consejo de Administración. Como no hay Consejo de Administración, no tiene por qué ser secretario general. Yo espero que cuando termine esta presidencia mía provisional, que les aseguro que espero que dure el menor tiempo posible, porque me dijeron que iba a durar 2 meses y creo que esto va para más largo, lo cual me preocupa porque yo era muy feliz antes de venir a enfrentarme con ustedes, pero en fin. Bien, entonces no hay consejo, por lo tanto no tiene por qué ser licenciado en Derecho. Aquí hay otra nota, luego seguiré con los demás grupos, no sé quién ha dicho estas cosas. Que el canal 24 Horas, ese día que hablan ustedes, que apareció 3 minutos la señora Montero y 6 el señor Pablo Casado. Que los mítines no se dan completos, señorías, se elige un trocito. Entonces, eligen un trocito, el que el reportero prefiera. Y su opinión sobre Cataluña se dio 17 minutos, supongo que es la del señor Casado, después, cuando todavía estaba en el mitin en directo. Bien. Luego, el organigrama. Esto lo voy saltando, perdónenme que conteste así un poco saltándome lo que me han preguntado ustedes. El organigrama está colgado a partir de hoy, creo, en la intranet y en la web. Y mi sueldo también está en la web. Yo, señoría, no sé si tengo derecho, por la transparencia y por la protección de datos, a publicar los sueldos de mis compañeros. No tengo ni idea, de verdad que no lo sé. Si la protección de datos es más importante que la transparencia, desconozco en este momento lo que ocurre con esto. Bien, en los fines de semana también me dicen que los telediarios siguen siendo líderes, los telediarios de televisión española, y el TD1 y el TD2 llevan perdiendo audiencia desde hace ya meses. Perdón, es lo que no están mintiendo cuando me pasan este papel, perdóneme. O sea, bien, entonces paso ahora a hablar con la señora parlamentaria del Grupo Vasco. Tengo su contestación después, si quiere se la leo ahora, pero lo que quiero decirle, señoría, es que
de verdad estaría encantada que en el centro territorial alguien hablara euskera con fluidez. Me temo que en este momento, no lo sé, tengo que enterarme perfectamente, me temo que en este momento no hay alguien que hable euskera con fluidez, algo que siento. En cualquier caso, y en lo que se refiere a me tengo que enterar de cómo funcionan ahora los centros regionales, porque a mí me parece que son algo muy importante dentro de la estructura de la corporación y son algo muy importante para la cohesión de España. Los centros territoriales adolecen de muchos defectos. Piensen ustedes que tenemos carencia en el presupuesto, tenemos carencia para cubrir determinadas cosas, no podemos contratar a más gente y entonces todo esto se está convirtiendo en un pequeño problema que no sé cómo vamos a arreglar y sobre todo yo no voy a tener tiempo, espero no tener tiempo para arreglar determinados problemas. Me gustaría arreglarlos, pero creo que no voy a tener tiempo. A Ciudadanos le diría que yo estoy deseando que se haga el concurso público. Luego se lo explicaré. También he hecho un pequeño discursito sobre lo que deseo que hagan ustedes y que se den toda la prisa posible en que el concurso público llegue a buen término. La empresa pública, yo tengo la sensación de que no le importa a nadie la empresa pública. O sea, las empresas públicas tienen que ser, primero, los ciudadanos nos pagan el dinero a los que trabajamos en las empresas públicas y a ustedes, señorías. Y yo creo que debemos de trabajar para los ciudadanos. Esta es mi teoría. Ya les he dicho que está publicado en la web el organigrama y mi sueldo también. Los resultados de los informativos les acabo de dar lo que me han pasado. El reportaje de Pedro Sánchez en Informe Semanal, bueno, yo creo que ese reportaje, por lo que he oído, tampoco tengo la seguridad, porque no tengo todos los datos en la cabeza, señorías. Ese reportaje se fabricó o se elaboró antes de que se cambiara a la gente de los informativos. Y era un reportaje que había quedado un poco cojo, según me cuentan. O sea, había quedado no completo porque se hizo antes de que pasaran los 100 días del señor Pedro Sánchez. No sé cómo lo terminaron, pero bueno, era un reportaje incompleto y eso es lo que me han dicho. Me gustaría saber el tiempo que voy a estar. Me encantaría. Sería fantástico. Pero espero no equivocarme en pensar que será un mes, 2 meses, pero no mucho más. Yo tampoco entiendo, señorías, lo de los complementos. No entiendo los sueldos de televisión. Esto lo saben mis compañeros, se lo he dicho. Me gustaría entender cómo se pagan los sueldos en televisión. Es algo complicadísimo. Y si estuviera mucho tiempo, le juro que esto intentaría arreglarlo, que fuera mucho más claro y mucho más entendible. Y, como decía, estoy de acuerdo con que se aclare se celebre el concurso público cuanto antes. En cuanto a Podemos, luego le explicaré lo del señor Jareño en las preguntas. Los problemas de la transparencia también los acabo de decir. Si quiere, luego lo hablamos más. Las contrataciones externas, yo creo que están hablando de qué cosas podría hacer el personal de televisión y qué cosas se hace fuera y por qué. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que falta gente, nos falta gente con unas preparaciones determinadas. Por ejemplo, nos faltaría gente muy joven para que las web y los medios interactivos funcionaran. La media de edad de Televisión Española son 50 y tantos años y la verdad es que tendríamos que contratar gente porque cuando esas personas de 50 y tantos años o más de 50, aunque se hizo un ERE y se estableció una tabla rasa por edad y se prescindió de gente que tenía a partir de esa edad, pero bueno, va creciendo la edad de Televisión Española como va creciendo la del país. O sea, cada vez somos más viejos. Yo estoy entre los viejos y entonces, pues bueno, hay que resolver esto con gente más joven. Pero, como le digo, en este momento no podemos contratar a nadie. No está permitido por la SEPI. Es decir, estamos siguiendo las normas que nos establece la SEPI. Y luego también hablaremos de los centros territoriales y, por supuesto, tengo que ir a Cataluña y ver cómo es. Dentro de poco iré, supongo que la semana que viene o la otra semana, iré a Cataluña y me enteraré cómo está el centro. No me da tiempo a hacer tantas cosas a la vez. Y las tertulias, bueno, yo he dicho, por favor, lo único que he pedido en las tertulias, yo que no doy órdenes, pero sí he hecho una sugerencia. Y la única sugerencia que he hecho en las tertulias es que, por favor,
no fuera solo a las tertulias gente de Madrid, es decir, periodistas de Madrid, expertos de Madrid, que este país es algo más que Madrid, que tiene muchas comunidades y que, por favor, contaran con las comunidades, con personas de las comunidades del país, de España. Entonces, para la radio esto es muy fácil, porque simplemente con un teléfono se puede entrar a hablar en la radio. Sin embargo, para televisión es más difícil, y yo dije que si podíamos hacer el esfuerzo pagaríamos los billetes y la estancia de las personas que trajéramos. Y bueno, como usted sabe, señoría, yo defiendo a las mujeres, no porque sean mujeres, sino porque las mujeres han demostrado últimamente, en los últimos años, estar absolutamente bien preparadas y ser unas mujeres tan valiosas o más, en algunos casos, que los hombres. Bueno, y yo ya espero que todos ustedes empiecen con el siguiente orden de A continuación, para el turno de réplica, toma la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Moreno Bustos. Gracias, señor presidente. Primero, solo una cuestión de orden. Me gustaría pedir respeto hacia quien no está presente, y me merece todo el respeto del mundo, como es el señor Sánchez, igual que me merecen el mismo respeto todos los presidentes que ha tenido la Corporación de Radio y Televisión Española, y que en ningún momento me gustaría que en esta comisión se les faltara el respeto, como he visto. Yo creo que quien comparece es la señora Mateo, aunque para algunos es Rosa María, y estoy seguro que bueno, pues algunos no tienen buen recuerdo porque cómo salían de aquellas comisiones. Pero pido respeto para las personas que no se pueden defender, como el señor Sánchez, que no está presente hoy aquí. Dicho esto, señora Mateo, solo coincido con usted en su última valoración en cuanto ha hablado de las mujeres. El resto, pues tengo muchas diferencias. Usted, claro que viene a decir la verdad aquí, faltaría, como si eso fuera algo curioso. Yo creo que todo lo compareciente que pasa por aquí tiene que decir la verdad, y en eso estoy, ¿no? Otra cosa es que difieran lo que dice, pero bueno, hay algunas cosas que desde luego llaman mucho la atención. Usted no viene a calificar a los parlamentarios, señora Mateo, y menos con menosprecio. Por favor, yo le pediría ahí un poquito de educación. Sé y he oído hablar mucho de su talante, y yo espero que no sea la verdad lo que nos cuentan. Por eso les pido que tenga educación con los parlamentarios, independientemente de que puedan advertirle o no en algunas apreciaciones. Este grupo parlamentario no desprecia, como le digo, a ningún parlamentario que representa absolutamente a cualquier, o que representa a cualquier ciudadano. Los señores de Podemos son populistas, los señores de Esquerra Republicana son independentistas y los señores de Bildu son batasunos. ¿Y eso? ¿Y entonces qué, señora Mateo? Claro, ¿los califico? No los califico, es que lo son, y nada más. O sea, no venga a darnos aquí lecciones ni clases particulares que no le hemos pedido. Usted no ha venido a petición propia, como dice usted, o como ha querido decir el señor Camacho, como lo hicieron sus antecesores. Mire, desde el señor Luis Fernández, al señor Oliar, a la señora Cafarel, al señor Sánchez y al señor Echenique, todos pidieron comparecer a petición propia, menos usted. Usted ha venido cuando ha sido a petición del Grupo Parlamentario Popular y en la primera fecha que había para comisión, porque esto se podía haber hecho antes, señora Mateo, si usted lo hubiera pedido, o sus colaboradores en televisión lo hubieran pedido. Pero era más fácil esperar a que alguien pidiera su comparecencia para venir aquí. Luego, usted viene aquí porque el Grupo Parlamentario Popular la ha traído y para hablar de determinadas cosas. Y lo demás no es decir la verdad. Usted sabrá mejor que yo que en cuanto habla de lo de la manipulación y nos pone un caso de que el señor Casado abre los informativos. Sí, claro. Pero usted sabe como yo que muchas veces no es el lugar en el que se coloca o con quién abre, sino lo que se dice luego de esa información. Y usted sabe mejor que yo que cuando usted quiere poner un titular, depende del lugar que lo ponga y lo que quiere decir, cambia mucho la posición y cambia mucho lo que quiere decir. O sea, eso también es manipular, señora Mateo. O sea, que es que aquí ya sabemos mucho de todas esas cosas. Y la verdad es que suponer o dar por hecho que los que le antecedieron en el cargo no utilizaron inteligencia, prudencia, criterios profesionales a la hora de hacer sustituciones es, no sé, pretensión, soberbia, ego, no sé lo que es. Si solo ha leído o ha escuchado a los que aparecen cuando gobierna el Partido Popular y desaparecen, como el Guadiana, cuando lo hace la izquierda,
Su equilibrio e imparcialidad, le aseguro que a partir de ahora, si no es ya con anterioridad, deja mucho por desear. Porque, señora Mateo, más de 100 cesados y los que quedan por cesar, ¿verdad? En 2 meses, además de un récord, es una purga, señora Mateo, es una purga. Y le doy yo también datos. En la redacción paralela, esa que usted hablaba, fueron 11 personas las que se contrataron. Esa era la redacción paralela. 11 contratados y no los que usted ha querido deslizar. Y le digo más, el anterior director de informativos cambió a 12 personas. ¿Y sabe lo que le ocurrió? Que le hicieron una sentada delante de su despacho. ¿Eso también le parece bien, señora Mateo? ¡Qué casualidad! Ahora sí hay más de 100 cambios, hay una purga y nadie se pone delante de la jefa de informativos, delante de su despacho, para que no pueda entrar. Esa es la diferencia entre unos y otros, todos esos que luego se van a quejar a Estrasburgo, a la ONU y a todos los sitios donde pueden. Esa es la realidad. Pero no solo lo decimos nosotros, señora Mateo, lo de la purga. Es que la práctica mayoría de los medios de comunicación también lo dicen. Sus propios compañeros de profesión, se lo recuerdo. Fíjese, le pongo tan solo unos ejemplos de cómo lo han titulado. Purga preventiva, operación limpieza, purga soviética, purga salvaje, la purga de Rosa María Mateo, asalto al poder mediante la purga. Y podría seguir, señora Mateo. Y ya le digo, no lo dice este grupo parlamentario, también lo dice, pero lo dicen sus propios compañeros de profesión. Mire, el maltrato y la humillación a la que han sometido a los purgados no tiene, le aseguro, justificación alguna. Recolocaciones absurdas, comentarios despóticos que se les han hecho, señalamientos personales. ¿Pero esto qué es, señora Mateo? Esto no se había visto absolutamente nunca. Y le recuerdo, el prestigio no es eterno. El prestigio, cuando se asume una responsabilidad, hay que mantenerlo. Y visto lo visto, señora Mateo, usted misma. Nada más y muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿no? Por el Grupo Nacionalista en el Senado, el señor Bagué Roura. Sí, gracias. Rápidamente, para no extenderme más de la cuenta, una pequeña introducción respecto a la situación de la que partimos. En abril de 2012, el PP presentó un Real Decreto Ley por el que se modificó la mayoría necesaria de 2/3 para el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española por la mayoría absoluta. La norma de 2006, tenemos que recordarla, exigía que para los nombramientos fuese necesario el acuerdo o el consenso entre Gobierno y oposición. Esto se eliminó, abril de 2012. A finales de 2014, 1.500 profesionales firmaron una carta titulada «Ante una situación límite», entrecomillado, por la utilización partidista de los servicios informativos presentada en el Congreso de los Diputados. En mayo de 2015, el Consejo de Informativos de Radio y Televisión Española denunció la situación ante los grupos políticos del Parlamento Europeo, al Comité de Libertades y a la presidencia del Comité de Peticiones. Incluso el Instituto Internacional de Prensa, el IPI, también señaló las numerosas carencias que se producían en Radio y Televisión Española. En noviembre de 2015, la Unión Europea de Radiodifusión y Televisión excluyó a Radio y Televisión Española de su comité debido a los informes negativos internacionales sobre la falta de independencia de los servicios informativos. Fíjense, un hecho gravísimo. Noviembre de 2015, la Unión Europea de Radiodifusión y Televisión excluye o expulsa o elimina a los servicios informativos de Radio y Televisión Española por su falta de independencia. Y esto lo hemos leído muy poco, ¿eh? Casualmente, los compañeros periodistas no lo hemos visto ni leído en muchas partes. En febrero de 2018 y en mayo de este 2018 vuelven a tomar cartas en el asunto desde distintas instancias de la Unión Europea. No quiero aburrirlos con una larga retaíla sobre tergiversaciones, alteraciones. Podríamos hablar del tratamiento que
que tuvo, por ejemplo, el 1 de octubre en Cataluña, un tratamiento informativo vergonzoso. Podríamos hablar, por ejemplo, de las conversaciones, las grabaciones que existieron entre el ministro Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifraude, el señor Daniel de Alfonso, que reflejaban una clara confabulación política contra líderes políticos y en los informativos se presentaron como un intercambio de información. Bueno, es todo muy normal, parece. Nos alargaríamos mucho en cuanto a relacionar casos y más casos de tergiversaciones y de manipulaciones. En todo caso, para concretar, ¿qué actuaciones está impulsando desde la nueva dirección de la Corporación de Radio y Televisión Española para superar la manipulación? Lo entrecomillo porque es la definición que se ha efectuado por parte de las autoridades europeas. Para superar, digo, la manipulación a la que han estado sometidos los servicios informativos en los últimos años. La pregunta concreta sería esa. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación toma la palabra por el Grupo Parlamentario No tengo que contestar. de Ciudadanos. Si ahora cada uno que hable tengo yo que contestar. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el señor Díaz Gómez, por un tiempo de 5 minutos. Vale, muchas gracias, presidente. Bueno, ha habido una serie de alusiones, sobre todo aquí por parte del Partido Socialista, con respecto a cómo llega la señora Mateo a ser la administradora provisional única de Radio y Televisión Española. Ese cargo no es que el nombramiento fuera por decreto ley, es peor. El cargo se crea por decreto ley. Sí. Ese cargo no existía antes en la ley y se mete por decreto ley. Bueno, por otra parte, he de reconocer que me preocupa la profecía autocumplida por parte del Partido Socialista avisando de que a lo mejor el concurso público se paraliza o se cae. Cuidado, porque pueden estar manifestando un deseo irrefrenable que tienen de hacer esta situación, prolongarla mucho en el tiempo. Algo que no queremos, en teoría, nadie, a ver si a lo mejor el Partido Socialista sí, y la señora Mateo, por lo que he visto en su intervención, tampoco tiene ninguna gana de permanecer en el puesto mucho tiempo. Así que no le hagan un mal favor y promuevan el concurso público. Y también pediría que se dejen de poner en duda el trabajo del comité de expertos, a veces incluso desde el propio comité. Por otra parte, con respecto al doctor Pedro Sánchez, es que no es doctor. Yo me refiero a él como doctor, pues porque no es, como dijo el Partido Socialista, no es el primer presidente doctor, pero bueno, el Partido Socialista últimamente en su declaración no destaca por la gran conocimiento del pasado, pero ya hubo un doctor, que era Calvo Sotelo, fue doctor, pero Pedro Sánchez doctor es cum laude, además. Es el único cum laude de España que escondía su tesis. Por otra parte, y ya centrándome en la señora Mateo, sí le voy a pedir, le he manifestado en mi intervención anterior mi respeto y mi admiración, que conservo, y aparte viene de muy atrás, pero le pido más mesura cuando se refiere a los parlamentarios que estamos aquí. No diga que todos los parlamentarios, son discursos que se escuchan habitualmente, pero que le pido que usted no ejercite. Y lo de que haya parlamentarios que aplauden ese discurso, pues ya eso para mí es absolutamente sorprendente. Parece que ese aplauso sitúa a algún parlamentario por encima de los demás y que no se da por aludido cuando dice que los parlamentarios no gozan del mejor momento por parte del aprecio que le puedan tener la ciudadanía. Por último,
con respecto a la señora Elena Sánchez, yo antes de hacer esa pregunta he mirado tanto la ley como el Real Decreto, como el puesto y la persona a la que se sustituía. Entonces, podemos estar equivocados, pero sí querría incidir en que en el Real Decreto las funciones que tiene la administradora provisional única son las del Consejo de Administración. Así lo dice el Real Decreto. Y en eso incide, con lo cual se produce una suplencia del Consejo de Administración en una única persona. Pero eso no suprime el resto de cargos que establece la ley. Y la ley, en su artículo 18, que es la única parte de la ley que define al secretario de Radio y Televisión Española, dice en el 18.1 que éste ha de ser licenciado en Derecho. Yo no comparto esa interpretación, puedo estar equivocado, pero creo que debería ser un cargo licenciado en Derecho. Pero bueno, ya veremos cómo queda este tema. Realmente, señora Mateo, solo le quiero hacer una petición y una recomendación, tanto para usted como para su equipo. Lean los informes del Tribunal de Cuentas, de la Intervención General del Estado, de la Agencia de Transparencia y Buen Gobierno, algunas sentencias judiciales. Tienen literatura muy extensa que corrige la acción anterior del presidente José Antonio Sánchez. Al menos, en lo que dure este periodo, corrijan determinadas prácticas que no hicieron un buen favor a Radio y Televisión Española. Y al Partido Socialista, no sean portavoces de la presidenta de Radio y Televisión Española, porque se parecen ustedes. Han tardado muy poquito en replicar comportamientos que todos en esta comisión hemos criticado. Dejen trabajar y no sean exactamente iguales que el PP, aunque es casi un acto reflejo. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene ahora por un tiempo de 5 minutos la palabra por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en Comú en Marea, la señora Vera Ruiz Herrera. Vale, gracias, señor presidente. Muy brevemente, porque se está acusando a la compareciente de menospreciar el trabajo de los diputados y las diputadas. Hombre, digo yo que nosotros que somos cargos públicos tendremos que acostumbrarnos un poco a que también nos digan cuando no hacemos las cosas bien. Yo, ¿qué quieren que les diga? Yo soy periodista y llevo en esto de la política muy poco tiempo y he trabajado en las televisiones públicas, he pasado por ahí, aunque fuera de becaria, para aprender. Y es cierto que la gente dentro de las redacciones está harta de que le den órdenes desde las fuerzas parlamentarias, con lo cual creo que eso que está diciendo Rosa María Mateo no es más que lo que llevan defendiendo los trabajadores y las trabajadoras saliendo de negro todos los viernes durante todos estos años. Nos tendremos que acostumbrar a que diga eso, y digo yo que nos tendremos que acostumbrar a escuchar sin tener que abrir un debate con ella constantemente, porque es que hablan de respeto y de menospreciar al señor Moreno, y usted por lo menos escucha, ¿eh? Usted por lo menos escucha las intervenciones de los grupos parlamentarios contrarios, pero el resto de su bancada no, el resto de sus diputados, sus compañeros y sus compañeras no. Mira, pero es que no estoy debatiendo con ustedes, estoy en mi intervención. Y si quieren debatir, luego nos tomemos un café. Y después de esto, dicen menospreciar, dicen que no tienen que menospreciarnos a nosotros. Hombre, y que no hablemos de Sánchez, que no está presente. Hombre, el señor José Antonio Sánchez, mira, una cosa no, pero educado el hombre no era. En esta tribuna a mí me ha llegado a decir que estoy manchada por la sangre de Irán. Hombre, yo no sé si ustedes entienden que eso es una respuesta muy profesional cuando se le está preguntando por su gestión en Radio Televisión Española, porque sinceramente para mí no es. Por cierto, también reconoció en esta comisión que salían los papeles de Bárcenas. Y dicho esto, llámenos populistas, llámenos lo que quieran. Insisto, defensa de la gestión independiente y plural de Radio Televisión Española. Por eso aplaudo cuando dice que no se va a dejar dar órdenes ni por Ciudadanos, ni por el PSOE, ni por Podemos, ni por el Partido Popular, porque eso se supone que es lo que estamos peleando, y para eso hemos sacado adelante un concurso público, para que Rosa María se pueda ir a su casa tranquilamente después de haber hecho esta gestión provisional, y sea un concurso público el que decida quién es la persona idónea y el Consejo de Administración idóneo para hacerlo de forma independiente. Y con eso quiero acabar, aparte de dándole ánimo, porque tela lo que tiene por delante. Pero es que ponemos en cuestión el concurso público. Hombre,
Es que nosotros no hemos peleado tantísimo tiempo el concurso público para que al final acabe o bien por el interés de uno retrasándose o bien por el interés de otro siendo manipulado. Hombre, si el Consejo de Expertos tiene 17 personas y 10 han tenido que firmar una carta quejándose de que se está manipulando el concurso público para que al final el resultado sea, una vez más, favorable a los altos cargos del Partido Popular, hombre, pues tenemos un problema de credibilidad. Y el problema de credibilidad lo tenemos nosotros que estamos aquí trabajando, no la señora Mateo, no los expertos que componen ese comité, no los que nombraron ustedes ni los que nombramos nosotros. Lo tenemos nosotros, los grupos parlamentarios, que hemos peleado muchísimo ese concurso público para que al final salga un resultado manipulado a vuestro favor. Lo que han hecho con Peñalosa, eso no se puede permitir. Están haciendo trucos todo el tiempo y utilizando a los letrados de esta Cámara para hacer trucos. Insisto, ni vamos a permitir que se retrase el concurso público para que Rosa María se quede indefinidamente porque no era su papel, ni vamos a permitir tampoco que ustedes truquen el concurso público. Y con eso quiero terminar. Señora Mateo, mucho ánimo. Gracias por los cambios que están haciendo. Sé que no le ha dado tiempo para hacer todo lo que quisiera, ni lo va a tener. Espero, porque espero que el concurso público salga adelante, pero gracias por la valentía, porque para 2 o 3 meses aguantar esta situación tiene mérito. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Camacho Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que deberíamos pedir el mismo comportamiento, o mejor dicho, no pedir el mismo comportamiento. Vamos a intentar, o deberíamos intentar entre todos, que esto fuera de la mejor manera posible, en el bien y, evidentemente, cumpliendo los requisitos que dice la ley en cuanto al control de la Corporación Radio Televisión Española. Pero flaco favor nos hacemos a nosotros mismos, y lo decía la compareciente en su intervención, si la gente que nos está viendo a través de los medios de comunicación en estas intervenciones, pues saca las conclusiones de lo que es la realidad, de lo que está viendo aquí en esta intervención. Miren, yo creo que la Corporación Radio Televisión Española, evidentemente el Partido Popular, y en este caso su socio naranja, Ciudadanos, no va a estar de acuerdo con lo que yo digo, pero es la realidad, lo que hemos podido vivir durante todo este tiempo con las comparecencias del anterior presidente de la corporación, el señor Sánchez. Y les guste o no les guste lo que acaba de decir la portavoz de Podemos, la señora Vera, es cierto, es cierto. Hemos tenido que aguantar en estas mismas salas del Congreso de los Diputados y del Senado muchos desprecios por parte del presidente de la corporación. Y a mí me gustaría que eso no se volviera a repetir por parte de nadie, ni por parte de la señora Mateo ni por parte de nadie. Creo que el que se nos diga realmente, como ella ha dicho en su intervención, las cosas que nos ha dicho, pues no nos debe alterar, aunque no estemos de acuerdo. Aquí se dicen muchas cosas con las que no coincidimos ninguno por parte de otros grupos parlamentarios. Y lo que acaba de decir el señor Díaz, por ejemplo, de que el Partido Socialista no se convierta y que no seamos iguales que el Partido Popular. Pero, señor Díaz, si es que quien hace seguidismo de todo lo que hace el Partido Popular y quien le está ayudando a sacar adelante todas sus posiciones, en este caso con respecto a Radio Televisión Española, incluido el propio concurso público, son ustedes. Son ustedes. Por lo tanto, no eche sombras de duda encima del Partido Socialista, en este caso, porque son ustedes los que han votado con el Partido Popular en las reuniones de la mesa, lo que también decía la señora Vera hace un momento con el tema del recurso del señor Peñalosa. Han sido ustedes. Por lo tanto, no diga que, bueno, es que ahora el Partido Socialista se está intentando echar atrás con el tema del concurso público. No, para nada, para nada. Pero es que decisiones como la que han adoptado el Partido Popular y ustedes en la mesa del Congreso, con ese recurso, o somos ciegos o nos queremos hacer los tontos. Pero abre una puerta muy grave a que ese concurso público no salga lo antes posible. Y es lo que queremos todos. Si nos hemos metido todos en este barco, vamos a sacarlo cuanto antes. Pero con decisiones de ese tipo va a ser muy complicado. Muy complicado. Y termino. Señora Mateo, yo la deseo lo mejor, porque si usted acierta, tendremos una radiotelevisión pública de verdad, al servicio de los ciudadanos, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, por mucho que diga el Partido Popular. Mire, el Partido Popular está enfadado,
está, en términos coloquiales, cabreado, porque se le ha quitado un instrumento muy importante. La Corporación Radio Televisión Pública, hasta ahora, era un instrumento del Partido Popular. Era su segunda casa en cuanto a oficina de propaganda. Una era Moncloa, otra era la Radiotelevisión Pública. Ese instrumento ha desaparecido. Han desaparecido los dos. Ha desaparecido Moncloa y ha desaparecido para el Partido Popular también la Radiotelevisión Española. Por lo tanto, es normal. No se escandalice, no nos preocupemos. Es normal ese comportamiento, esa actitud, porque se les ha acabado. Se les ha acabado. Por suerte, no para el resto de los grupos, ni para nadie, sino por suerte para los ciudadanos. Esa es la realidad. Y mire, a mí me enseñaron hace ya mucho tiempo en esto de la política, un día que estaba bastante, y me perdonen que cuente esto, que no viene muy a cuento en este caso, pero esa es la educación del Partido Popular. Esa es la educación. A esto es a lo que tenemos que estar acostumbrados, ¿ves? No hay ningún problema. Pero me decían, un día que estaba al principio de entrar en política, me decían, ¿por qué estás así? Digo, no, pero es que se está metiendo mucho el Partido Popular conmigo. Y me decían, preocúpate el día que en vez de meterse contigo te alaben. Es que algo mal estás haciendo. Mientras el Partido Popular se meta contigo, es que estás acertando. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación cerrará la intervención la administradora provisional única de la Corporación Radio Televisión Española, la señora Rosa María Mateo. Esto en una profesional queda falta. Bueno, quiero pedir disculpas a sus señorías si en algún momento se han sentido ofendidos. Yo me parecía que tenían un comportamiento, ya sé que es habitual en el Parlamento, pero que yo había venido aquí a que no que ustedes me pegaran, sino que investigaran qué he hecho en la televisión. Perdónenme, se lo ruego, por favor. Vamos a ver. Señor Moreno, yo estoy oyendo con suma atención todas sus consideraciones y permítame ahora que le haga alguna apreciación. Llevo 2 meses en este cargo, por lo que al menos debería tener el beneficio de la duda. Me gustaría que usted me juzgara por los resultados al final de mi etapa y, abusando de su generosidad, que intentara ver la labor que ahora estamos haciendo como un legado a la persona que me sustituya. Mi objetivo principal es que quien ocupe el cargo de presidenta o presidente se encuentre con una empresa de trabajadores motivados, con profesionales que hayan recuperado el valor del periodismo y con una sociedad que vuelva a creer en que Radiotelevisión Española es efectivamente una radiotelevisión y unos medios digitales de todos y cada uno de los españoles. Radiotelevisión Española no son solo los informativos, señoría. Radiotelevisión Española son los programas, los informativos, los programas, hablo de programas de entretenimiento y otro tipo de programas. Es la primera cadena, la segunda cadena, el canal 24 horas, el canal Clan. Tiene varios canales, Televisión Española. Los medios interactivos, la radio. Ustedes parece que se olviden de la radio. El instituto, que debería de ser y convertirse, y ojalá tuviera tiempo, eso sí que quisiera poder hacerlo, que se convirtiera en una referencia de enseñanza para los buenos profesionales que necesita la televisión. Ante algunas críticas que acabo de oír y que acepto, aunque a veces no comparta, me veo obligada a recordar una y otra vez que esta radiotelevisión pública no depende de ninguna empresa, y lo repito, ni de ningún partido, ni tampoco del Gobierno. Quizá haya habido otras etapas, como les decía antes, en que esto no se haya visto claro, pero esto es lo que dice la ley. Radiotelevisión Española es una empresa mercantil pública y solo rinde cuentas ante esta sede parlamentaria que ustedes integran y donde están representados a través de ustedes todos los españoles. Ha habido momentos en que este principio básico no se ha respetado. Las denuncias por manipulación son la evidencia de que anteriormente, en otras etapas, se respondió a intereses ajenos a la corporación. La consecuencia fue que, en vez de periodismo, hubo desinformación. Tengo que decir, señorías, que este tiempo no quiero que caiga en esas prácticas.
Tengo el compromiso adquirido con quienes, aún en los tiempos de mayor manipulación, defendieron la independencia y se negaron a colaborar, lo que en muchos casos les condenó a estar en el pasillo. Por todo esto, debo decir a quienes me acusan de dar instrucciones que quizá lo piensen, porque de verdad que en otras etapas sucedía. Pero no es mi caso, jamás lo he hecho y jamás lo haré. No he dado ninguna indicación. Decía que la única indicación que he dado en las tertulias es que, por favor, vengan tertulianos de la periferia, no solo de Madrid, que oigamos acento catalán, acento vasco, acento gallego, acento extremeño, acento andaluz, que oigamos todos los acentos de este país en la televisión. Hasta hace unos meses, en Televisión Española estaban proscritos algunos periodistas sin una sola denuncia por manipulación y en su lugar se puso a quienes garantizaban que la independencia y la pluralidad eran cosa del pasado. Hoy se me acusa de ceses indiscriminados y tengo que decirles, claro, que no es así. Ustedes dirán, ¿qué va a decir usted? Bueno, pues yo digo que no es así. Yo intento huir de las generalizaciones y eso me ha llevado a no hacer tabla rasa, porque entiendo que incluso en las peores etapas hay trabajadores que mantienen los valores de la profesión y ejercen el periodismo con rigor. Traigo a este foro, y se lo decía antes, el nombre de uno de esos profesionales, Raúl Heisman. Raúl Heisman es un gran profesional. En la anterior etapa fue director del área de Nacional en Radio Nacional de España y yo he querido reconocer su empeño en defender la información plural haciéndole director de informativos de Radio Nacional, aprobado, porque se sometió también a referéndum por más del 75% de sus compañeros. Raúl Heisman, señores, es un hombre respetable. Dicho esto, por favor, dejen hacer su trabajo a los periodistas. Entiendan que ni el poder ni los cargos nos corresponden por derecho divino. Es bueno que haya renovación, es algo sano en cualquier empresa. Demos la palabra a los profesionales y no olviden, por favor, que Radio Televisión Española no es ningún juguete que podemos manipular a nuestro antojo. Ese tiempo, afortunadamente, señores, espero que no vuelva nunca más. Muchísimas gracias, señora Mateo. Y en agradecimiento a la cordialidad y buen funcionamiento de la comisión vamos a hacer un receso de 5 minutos para pasar a las preguntas. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias.